Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista y soy el director de estrategia digital de Líderes, y esta es la cuarta entrega de nuestro podcast que, como les había adelantado, vamos a hablar del estilo de vida de líderes. No exactamente del estilo de vida de los líderes mexicanos, que en alguna ocasión les voy a contar un poquito del estilo de vida y sobre todo de las oficinas, porque hemos visitado las más bonitas, las más espectaculares y las más bellas oficinas que hay en México. Pero bueno, de eso no se trata este podcast, sino del estilo de vida. Como les comentaba en la primera entrega, Líderes tiene casi 30 años en el mercado. Tenemos casi 30 años de circular. En noviembre primero es el aniversario de Líderes Mexicanos. Váyanlo anotando, por favor, para que nos feliciten en redes sociales el 1 de noviembre. Pero es válido que nos sigan felicitando el resto de noviembre, porque la portada del número 1 de Líderes Mexicanos solo dice noviembre de 1991. Y a la mitad de estos 30 años que llevamos de existencia, por ahí de hace 15 años, Jorge Ferraez, uno de los fundadores de la revista, tuvo a bien llevar una gran afición que tiene él a las páginas de Líderes Mexicanos, que es su amor por los vinos. Jorge se convirtió en un aficionado muy serio de la viticultura y de la vinicultura. Jorge era un aficionado al vino y se hizo un aficionado muy, muy serio en cuestión de vino. Buscando esta afición, buscarla como siempre que alguien encuentra algo que le gusta mucho, lo busca compartir. Pues Jorge tenía una revista y dijo, ¿por qué no uso la revista para compartir estos grandes vinos que me he encontrado este mes o este año? Y entonces, negociando con las editoras, con la entonces editora de la sección temática, que así se llamaba la sección, Lorelei Maldonado Razo, le arrancó a Lorelei un cuarto de página. Y en un cuarto de paginita venía una pequeña reseña de 2 o 3 vinos que a Jorge se le habían parecido espectaculares o de lo mejor que había tomado el mes anterior, y ahí los reseñaba. Hacía una muy pequeña reseña del color, los olfatos, el sabor, y daba su calificación y decía qué varietales eran y de qué bodega salía este vino. La página le fue creciendo en primer lugar porque le empezaron a mandar vinos, que de ahí, bueno, nada más le hicieron más grande la afición, porque la gente que lo leía en Líderes Mexicanos decía, caray, yo quiero que pruebe mi vino. Y entonces empezaron a llegar muchísimas botellas, como siguen llegando a su oficina, para que las reseñara. Y entonces así fue ganando espacio, porque pues tuvo que negociar con Lorelei, oye, tengo más vinos que probé este mes, y hay una gran historia que encontré por acá, y terminó ocupando la icónica última página de Líderes Mexicanos. Esa última página de Líderes Mexicanos además se la ganó a su hermano Raúl Ferráez, que escribía una sección muy simpática que se llamaba El Sándwich, con un humor muy particular, muy característico de Raúl Ferráez, un humor muy fino, pero simplemente se juntaron también que a Raúl empezó a no darle tiempo de sentarse a escribir y manufacturar esta página que le llevaba mucho tiempo. Era de lectura muy sencilla, era un placer leerlo, pero sencillamente ya no pudo. Y Jorge se aprovechó y tomó esa última página, y entonces durante muchísimo tiempo, durante yo creo que más de 10, 15 años, la última página de Líderes Mexicanos eran las recomendaciones de vinos de Jorge Ferráez. Me tocó en suerte, yo ya tenía mucho tiempo en la revista, yo entré siendo editor adjunto, luego editor asistente y luego editor no sé qué. Y me tocó la suerte de que en uno de estos cambios que hay en la construcción del equipo editorial de Líderes, me toca a mí ser el editor de la sección de estilo de Líderes, cosa que me gustaba mucho. Mi tarjeta de presentación pasó a decir editor de estilo de Líderes Mexicanos. La palabra estilo y Líderes Mexicanos tienen un aura especial cuando las juntan, que obviamente la gente se imaginaba viajes en jets, en coches lujosos, los mejores vinos, los mejores lugares, y lo fantástico es que sí, se imaginaban bien. Me recordaba la historia de Daniel Dunn, el autor de un libro fantástico que se llama American Wino, sobre todos los vinos que hay en Estados Unidos. La tarjeta de presentación de Dan Dunn decía reportero de vida nocturna
de la revista Playboy. Algo icónico, así de icónico era lo que yo hacía con líderes mexicanos siendo editor de estilo. Desgraciadamente para mí me aventaron muy pronto, muy rápido al ruedo y al ruedo del vino, porque el vino es un algo que hay que comprender y lleva un poquito de tiempo. Obviamente siempre he dicho que la mejor botella de vino es la que a uno le guste, pero cuando uno se va adentrando un poquito es un poco un gusto adquirido, sobre todo los vinos más complejos, que son por cierto los más caros. Uno se va haciendo de un paladar un poquito cada vez más exigente y entonces lo que le gustaba a uno hoy, tal vez dentro de 10 años, ya probando más de 1500 vinos, pues ya no satisface tanto al paladar. Y en ese entonces yo no sabía absolutamente nada de vino y mi primera misión fue que invitaron a líderes mexicanos, a quien quiera que fuera el editor, que entonces y ese día comencé a ser yo, a una comida en el Club de Industriales con el Marqués de Griñón. Y siempre un poquito estar con estos títulos nobiliarios te impone un poco. Alguna vez estuvimos con el Príncipe de Luxemburgo, que también hace vino, pero bueno, en esta primera ocasión fuimos con Carlos Falcó, que por cierto es todo un personaje en el mundo del vino en España y en el mundo, a probar los vinos que salen con la etiqueta del Marqués de Griñón. Entonces yo me senté entre el marqués y varias personas que yo no conocía, que resultaron ser Rodolfo Gershman, que es uno de los pioneros en esto del periodismo dedicado específicamente a los vinos y a la gastronomía, que son un poco lo mismo. Y estaba también en esa misma comida René Rentería, que es uno de los sommeliers, caray, más respetados en México, que sabe de vino. Lo que yo siempre le digo a René es que lo que a él se le olvide en el tema de los vinos esta tarde, yo me voy a tardar una vida en aprenderlo. Así de vasta y de enciclopédica es su conocimiento acerca del mundo de los vinos. Pero bueno, entonces yo en esta mesa yo no entendí absolutamente nada, probé los vinos, se me hicieron buenos sin entender cómo es que eran buenos, o sea, eran unos vinos muy complejos que tenían barrica, pero también tenían fruta, pero yo no lo podía expresar en esos términos, simplemente se me hicieron buenos. Y luego hacían bromas que tenían que ver con personajes que yo no conocía, con situaciones que se me hacían absolutamente ajenas, platicaban de las raíces de las viñas, qué tan largas estaban, y también platicaban de qué tan viejas eran las plantas de donde salían las uvas para hacer estos vinos. Que ahí me fui enterando en esa vez de que mientras más vieja esté la planta que da la uva, es mejor el vino. El problema es que la planta mientras más vieja produce menos uvas y luego entonces la producción es menos, pero el vino es mejor. Entonces, si de por sí el buen vino que es más buscado, luego entonces más caro y luego si le agregan que hay mucho menos, pues peor, ¿no? Por eso son carísimos los vinos que son carísimos. Y así de comida en comida, de entrevista en entrevista, pues uno se va formando un criterio y un conocimiento acerca de. Ese día tuve la gran fortuna de que Carlos Falcón me regaló su libro y pues aproveché para echarle una buena leída y enterarme de lo que va este mundo del vino. Luego me encontré el ABC del vino, el libro de Jesús Diez, otro de los grandes personajes del mundo del vino en México, y pues por ahí fui empezando y mientras más experiencias tenía yo oportunidad de vivir, pues más nos metíamos en esto. Ocasionalmente la revista Líderes Mexicanos tocaba el tema no nada más del vino, sino de la gastronomía, de las bebidas, de los destilados, de las cervezas. Recuerdo dos casos específicos que era Emilia Beckman, de Juan Domingo Beckman, de Tequila Cuervo. Y Tequila Cuervo fuimos a entrevistar a los Beckman, no tanto porque hablar de tequila, no queríamos hablar que si el agave, que si la producción, que si este añejo está mejor que este reposado o que realmente el plata es donde se aprecia mejor el tequila. No, eso no nos importaba. Lo que queríamos era la gran historia
de la empresa que puso al tequila en el mapa, no nada más del mundo, sino en México. Porque el tequila antes era un poquito mal visto, porque lo relacionábamos un poco con las borracheras que se ponía Jorge Negrete o Pedro Infante, que se tomaban el shot. Y si uno se toma el tequila así, no importa qué tequila se tome, uno se embrutece sin saber a qué sabía aquello, ¿no? El tequila hay que tomarlo, además, digo yo, en copa Riedel alta y platicadito. Y Tequila Cuervo fue muchos los que empujaron esta cultura de probar el tequila, de hacerlo mejor y de ponerlo realmente en los bares del mundo, ahí arriba, de cobrar lo que se debe por un gran tequila y obviamente aquí en México también. La otra historia que tiene que ver con el mundo gastronómico era la de Valentín Díez Morodo, cuando lo entrevistamos, era el CEO de Grupo Modelo, los creadores de la cerveza Corona. Y la cerveza Corona, pues un poquito también como el tequila Cuervo, la cerveza Corona es el símbolo mundial de la cerveza mexicana. Nos guste o no la cerveza Corona, uno sale del país y busca una cerveza mexicana y lo primero que le plantan a uno en la cara es una Corona. Y pues la verdad, a mí me da gusto que suceda, que haya una entidad que uno pueda relacionar con México, más allá que con la cerveza Corona. Y Valentín Díez Moro tuvo muchísimo que ver con que esta cerveza fuera reconocida en el exterior y en el interior también, porque aquí en México empezamos a consumir un poquito más su cerveza, porque México siempre ha sido un país cervecero. Y de esta manera era que nosotros nos aproximábamos a estos mundos. Si entrevistábamos, digamos, a Santiago Cosío de Grupo Pando, era un poco para que nos hablara de la industria del vino, no específicamente de Bodega de Santo Tomás, que es la bodega que él dirige. Pero entrando desde el otro lado, desde hablar específicamente del producto del vino, fuimos encontrando muchas más historias que si nada más nos acercábamos por hablar de la industria o de la historia de éxito de una empresa. Y en la problemática de hacer periodismo de estilo de vida, yo sentía que había que darle dignidad al periodismo de estilo de vida. No que lo que se haga está mal. Y yo lo que quería era darle un poquito de dignidad en cuanto a lo que nosotros hacíamos al interior de Líderes, que es nuevamente contar estas historias de éxito. Y había muchas alrededor. Recuerdo cuando yo acababa de entrar a esto del estilo de vida, que me encontré cubriendo un auto show, un ejemplar del Boston Globe, donde la sección del estilo de vida hablaban de un nuevo refrigerador de Samsung que traía no sé qué cosas en la puerta. Una pantalla donde uno podía ver lo que había en el interior y hacer la lista que se mandaba al mail de quien así se anotara para ir al supermercado, que era en realidad esto. Y lo que hizo el autor del artículo de este producto, que era un refrigerador, era hablar de la vida en la cocina de los norteamericanos y hablar de todas las cosas que se pueden ir incorporando al refrigerador, como es, por ejemplo, ahora el agua, que es muy común que en el refrigerador esté el agua corriente fría y los hielos. Y él se ponía a soñar que si alguna vez se le pudiera incorporar el café también al refrigerador, ya que ahí está el purificador de agua. Y hablaba de varias industrias ahí, incluidas las del café. Un artículo precioso hablando de un modelo de refrigerador, porque además decía y decía bien que en las cocinas es donde se da mucho la vida familiar, no nada más en Estados Unidos, sino en México, antes de salir a trabajar y cuando uno regresa con la familia, de repente es el punto de reunión de las familias y el refri es como un ente muy importante alrededor del cual la vida en la cocina sucede, incluyendo que es uno de los primeros electrodomésticos que uno compra. Cuando uno se casa, el refrigerador está hasta arriba en la lista. Entonces, de ahí la importancia de la industria del refrigerador y todo lo que ocurre alrededor y todos los servicios que se podían tener o que se pueden tener ahora en un refri. Y ese periodismo me llamaba la atención, centrándolo no nada más en la vida, en el estilo de vida, sino acercarlo hacia lo que hacíamos en Líderes Mexicanos. Y la verdad, afortunadamente, me fue muy fácil, porque para donde uno voltee
en estas cosas de estilo de vida, sobre todo vino, gastronomía, autos, incluso porque la industria automotriz en México ha crecido mucho, tenemos muchas historias de éxito que se pueden contar alrededor de estos productos. Obviamente, el tocar el tema de los vinos lleva inmediatamente a la comida, con qué maridar, con qué acompañar la comida, y eso nos lleva a restaurantes y eso nos lleva a chefs. Hace 15 años, otra vez remontándome, hacíamos una lista que eran los 10 mejores restaurantes en México. La lista la hacía Lorelei Maldonado, la entonces editora de quien ya les hablé, y en realidad la lista no era de los 10 mejores restaurantes de México, sino eran los 10 lugares más trendy de la Ciudad de México para ir a ver y ser vistos, como dice nuestro columnista precisamente de restaurantes, Marco Beteta. Y era muy curioso y muy divertido, y no sé si desalentador, hacer la lista cada diciembre, porque cada diciembre revisábamos la lista y 6 o 7 habían cerrado. Me pasó cuando empecé a hacer esto con Ivonne Bacha, la actual editora en jefe de Líderes Mexicanos, que fuimos a uno de los restaurantes que habíamos diseñado en diciembre, fuimos en marzo y el restaurante ya había cerrado en Polanco. Y sucedía muy a menudo, la industria de la restauración todavía hace 10 años se estaba depurando, estaba encontrando su vocación en la Ciudad de México, y fue cuando encontraron que con una propuesta seria y de repente con un chef que tiene muy claro lo que quiere hacer en la mesa, es que se logra el éxito. Eran los tiempos cuando empezaba a destacar Enrique Olvera, y ahí está la primera gran historia de éxito de las cocinas mexicanas, es Enrique Olvera, pero atrás hay historias para aventar arriba. El caso que se me ocurre es el de Patricia Quintana, una chef que se dedicó a hacer investigación, a traer de todos los lados de México recetas, productos y darlos a conocer en televisión, en radio, en internet, donde se pudiera. Yo tuve la fortuna de entrevistarla 3 o 4 veces y ella contaba su historia personal a través de recetas. Era bien rico porque decía, y es que cuando yo iba a Veracruz y narraba los olores de la casa en Veracruz y narraba sus vacaciones con los sabores de lo que habían preparado en aquel lugar. Y era fantástico porque era en realidad, ella inventó esto de la ruta de olores y sabores de México, porque así ella conceptualizaba al mundo a través de los olores y de los sabores de México. Otro chef que tenía una historia extraordinaria era el que fuera el chef de Banamex, Arnulfo Luengas, uno de los grandes maestros. Hay 2 o 3 grandes maestros en México en cuanto a cocina. Uno es Arnulfo Luengas. Él trabajando al interior de una institución bancaria, que es absolutamente maravilloso, porque los banqueros, o al menos la escuela de Banamex, que Banamex es una gran escuela de banqueros, eso también ayudó un poquito a que el gremio de los banqueros comieran muy bien, fue que de donde todos ellos salieron, el comedor ejecutivo, donde comen los top, tenía una cocina extraordinaria y era por este chef. Coincidencia afortunada. El Fomento Cultural de Banamex publica unos libros, sobre todo de arte mexicano, que son un absoluto lujo. Desgraciadamente los imprimen en España, es el único pero que les pongo a estos libros, que son un lujo, nada más porque les quedan, que son una obra de arte, no me quejo más de que no los impriman aquí. Situación afortunada que en un par de ejemplares, yo tengo la suerte de tener uno con las recetas de Arnulfo. Son una maravilla, la fotografía es una maravilla, y luego fotografiados en los grandes salones de todos los lugares que tiene Banamex, es un lujo. Y luego en las vajillas que tenía este hombre a su disposición, es otro lujo. Si pueden por ahí buscar algún libro de Banamex de Arnulfo Luengas, cómprenlo, porque además las recetas son fantásticas. Comida mexicana, por cierto. Una de las grandes ventajas de estar en la prensa es que y cubrir las finanzas o el sector bancario es que a uno lo invitan a cenar una vez al año a Banamex, al Palacio de los Vizcondes de Valparaíso, en el centro de la Ciudad de México, y la cocina entonces, porque ya falleció,
el maestro Luengas, era que salía de su cocina la comida y uno iba a cenar y era maravilloso. En fin, una de las historias más bonitas del chef es que el 19 de septiembre de 1985, cuando el terremoto, él llega a la cocina y el primer shock que le dio fue ver a todas las vajillas que eran históricas ahí en Banamex. Muchas se había perdido la mitad o más, todas rotas. Y su angustia fue el ver, empezar a ver ahí en el centro tantas construcciones caídas y gente que necesitaba comer, como se hizo un poquito el, el último terremoto. Y al ver el destrozo y que la gente está en que todos nos volvimos rescatistas y que había necesidad de darle de comer a tanta gente, el chef se puso a hacer tortas. Entonces, muchísimos de los rescatistas de cierta zona en el centro histórico de la Ciudad de México en 1985 se comieron en medio de la tragedia seguramente una gran torta hecha por la cocina del chef Luengas. Habrá que reconocerle también a Banamex la gran labor de rescate que hicieron en estos libros porque los platillos que ellos fotografiaron eran hechos de la mano del chef Luengas. Y eso hay que respetarlo porque luego las recetas solo existen en la cabeza del chef y es un lío. Aprovecho para contarles que nuestra fotógrafa diagonal, columnista, escritora de viajes y gastronomía, Vivian Biblowitz, acaba de hacer un libro de otro gran chef mexicano, que es Eduardo García, el chef que creó Máximo Bistró, la mejor fonda del mundo, el chef de Lalo y de Abre 77, un chef que tiene una historia absolutamente maravillosa también. Y Vivian acaba de hacer el libro de Máximo Bistró, y ella se dio cuenta, desesperada, que muchas de las recetas existen solamente en la cabeza de Lalo. Entonces, habría que anotarlas, había que rescatarlas, había que fotografiarlas. Y ahí está ya, por fin está circulando y está a la venta el libro de Máximo que hizo Vivian Biblowitz con las recetas, con la cocina de Lalo García. Que Lalo García, el mes pasado, en febrero, publicamos la historia de Lalo, que es una historia de éxito y de esta que tiene muchos fracasos, porque Lalo emigró a Estados Unidos siguiendo a su familia, que era una familia de inmigrantes que iba a trabajar a Estados Unidos para tener mejores condiciones económicas, y allá se metió en mil líos. Lalo se gentó con la gente equivocada, se metió en las actividades equivocadas, terminó en prisión, lo deportaron, regresó, lo volvieron a deportar. Un lío con Eduardo García cuando estaba en Estados Unidos por juntarse con quien no. Y ahí las malas influencias. Afortunadamente, buscando trabajitos, entró a una cocina a picar ensaladas, es como lo más básico, cuenta él, que hay en una cocina. Cuando acabas de llegar y nadie te toma en cuenta, pica la lechuga para, y él se dedicaba a picar la lechuga para las ensaladas y descubrió su vocación. Y bendito encuentro el día en que Lalo García entró a una cocina, porque hoy es uno de los chefs más respetados de México. Y Máximo Bistró es una de las joyas de México. Lalo no tanto, es un concepto mucho más amigable, sobre todo como para ir a desayunar en estas grandes mesas comunales, pero Abre 77 ahí en la Juárez, es un lugar que de verdad de muy alta cocina, hecha por este chico, ya no tan chico. Él se formó durante algún tiempo en la cocina con Enrique Olvera, porque la gente que quería salir adelante como él preguntaba, pues, ¿quién es el mejor cocinero en México? Y todo mundo hace 20 años señalaba a Enrique Olvera, no al nivel de ahorita, pero ya lo señalaban un pequeño círculo que sabía y le señalaron a Olvera y él dijo, yo quiero estar en esa cocina para aprenderle al que ahorita es el mejor. Y de repente hay de este tipo de historias que nos encontramos ya sea en un sector o en otro, el de la gastronomía, el vino o los autos, que son increíbles. En el sector de los autos, donde nos dan a probar coches y demás, pero de repente también tenemos contacto con los grandes directivos que hacen de una u otra marca o de algún lanzamiento un algo sensacional, y así es como se logran grandes cosas. En el episodio anterior
les contaba un poquito de la historia de éxito de Mayra González, quien fuera la directora general y presidenta de Nissan Mexicana. Pero hoy les quiero platicar de Víctor Nasif. Víctor Nasif, mexicano también, que terminó de Veracruz, que terminó en los cuarteles generales de Nissan en el mundo como jefe de comunicación global. No lo teníamos en el radar porque no hizo carrera en México, la empezó a hacer en el extranjero y estuvo encargado de la comunicación de este gran corporativo a nivel mundial. Ahora tiene un despacho, se retiró de Nissan y ahora tiene un despacho que se dedica a hacer trabajos a la medida, pero después de tener entre manos una responsabilidad enorme y su historia realmente también es una gran historia de éxito. Es clase media media, no es la historia de Lalo García, pero también una gran historia de éxito por los grandes alcances que logró en su vida. Como Octavio García, hijo de inmigrantes mexicanos también, que le dio por el asunto del dibujo, el diseño y una carrera impresionante y llegó a ser el jefe de diseño de los relojes Audemars Piguet. Audemars Piguet es una de las marcas más reconocidas en alta relojería en el mundo. Cuando surgió la crisis del mundo de la alta relojería suiza, de los relojes mecánicos, porque llegaron los japoneses con los relojes de cuarzo y entonces la gente dejó de comprar relojes mecánicos que además eran mucho más caros que un reloj con pilas. Audemars Piguet dijo, a ver, podemos seguir haciendo relojes de oro y demás y bla, 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 o podemos hacer relojería más que fina en metales, entre comillas, comunes. Y entonces se dedicaron a hacer alta relojería en acero inoxidable. Se dieron cuenta en el camino que hubiera sido más fácil y más barato hacerlos en oro, que es más difícil hacer este tipo de cosas en un metal como el acero. Pero revolucionaron toda la industria. Y Audemars Piguet es una de las pocas casas de alta relojería que hay en Suiza que todavía son de la familia que los fundó hace como 300 años. Todavía la que está al frente de Audemars Piguet y el director general, que es Olivier Audemars, son descendientes de los que hicieron los primeros relojes en Suiza. Las otras grandes casas de reloj en Suiza pertenecen ya a grandes corporaciones, ya son un grupo o de moda o dedicados a la relojería y a la joyería. Pero la que permanece en manos de la familia que la fundó desde hace no sé cuántas generaciones es Audemars Piguet. Y en esta casa, con un prestigio tan grande como Audemars Piguet, el que estaba encargado del diseño, el que decía cómo iban a ser los relojes, que además no son nada baratos, era un mexicano. Octavio, por cierto, ya también se retiró, ya no está en Audemars Piguet, fue a fundar su propia firma de relojes, ya es su empresa, que es Gorilla Watches, búsquenlo en internet, sobre todo en Instagram, busquen Gorilla Watches en Instagram, es una nueva propuesta muy, muy valiente, muy echada para adelante de un diseñador de origen mexicano. Existen líderes mexicanos un poco esta noción que hablamos de la gente que es muy acaudalada, que es rica, que es millonaria, que es exitosa en esos términos y no. Entrevistamos a la gente que es exitosa sin que éxito sea ser millonario. El éxito para nosotros no es un asunto económico. De hecho, para líderes mexicanos, el éxito no hace la felicidad, sino quien es feliz haciendo lo que hace, luego entonces va a ser exitoso. La felicidad conduce al éxito y no al revés. Que por cierto, esto en nociones de psicología positiva y demás está probado con datos duros, con investigación en la Universidad de Harvard y en Yale y sobre todo en la Universidad de Filadelfia. Hay muchísimos estudios que concluyen que la felicidad es la que lleva al éxito y nadie que haya sido exitoso luego entonces se vuelve feliz. Entonces, siguiendo en esta lógica, sí había un poquito de, no contradicción, pero algo parecido, sobre todo en un país con tantos contrastes como México, el hablar de vinos de $8,000, el hablar de relojes de $40,000,
el hablar de coches que valen más de 1 millón de pesos, de repente sí puede lastimar y es incluso ofensivo. Como decía Alejandro Lora, que hay muchos niños que no tienen que comer mientras hay otras personas que se bañan con billetes y que se pudren en billetes. Y el hablar de estos productos luego entonces no era necesariamente apelar a lo ostentoso, sino hablar de la historia de éxito que llevó a la creación de estos productos que además pues mueven y sirven a un mercado que ahí existe. Nos los decía el doctor Pérez Grobas, el creador del gran telescopio milimétrico en la frontera ahí de Puebla y de Veracruz, que si en México queríamos seguir vendiendo kilos de frijol, pues no íbamos a llegar a ningún lado, que hay que vender kilos de chips o kilos de celulares, o parafraseándolo, o litros de Cabernet Sauvignon de una gran cosecha por muchos más miles de pesos. Porque hay un mercado de lujo que, por cierto, en México existe, está muy sano y está en crecimiento y hay que ponerle muchísima atención, porque igual y por ahí encontramos varios o encuentran los emprendedores un sector donde puede haber mucho más desarrollo. Y encontrando estas historias de éxito, regresamos al tema del vino y si se habla de vino, si estábamos hablando de vino, nuestra vocación tenía que ser hablar de vino mexicano. Ya al meternos al mundo del vino y estar hablando de los grandes Burdeos o los grandes chateaux o los grandes vinos españoles de La Rioja y Ribera del Duero, sí estaba bien porque al final de cuentas líderes mexicanos le habla a los líderes mexicanos y era darles un poquito una experiencia distinta, pero al ser el nombre de la revista Líderes Mexicanos, habría que hablar de lo propio y entonces empezamos a buscar en nuestra propia tierra qué había y fue cuando coincidió también felizmente el que estábamos buscando y adentrándonos en este campo del estilo de vida y el surgimiento de un gran sector que es el sector vinícola en México. Una de las grandes historias que hemos encontrado fue obviamente en el Valle de Guadalupe, donde hay cada, si van al Valle de Guadalupe y ven estos letreros azules que ahora pusieron más turísticos para que uno se guíe y sepa dónde están las bodegas, cada una de estos letreros es una historia de éxito. Atrás de cada una de las bodegas hay una gran historia. Es más, no tienen que ir al Valle de Guadalupe. Cuando vean al supermercado y vean el vino mexicano, que por cierto, hace 15 años, si uno iba al supermercado, uno encontraba 2 botellas ahí perdidas entre los rones, generalmente malas, y ahora son hasta 2 pasillos en cualquier supermercado donde hay vino. Es más, en los Oxxos, en los 7-Eleven ya se vende vino. Si uno tiene suerte, hasta vino mexicano, e incluso no es malo. Pero bueno, atrás de cada una de las etiquetas que ustedes vean donde dice vino mexicano, hay una gran historia de éxito. Y una de ellas, una de las primeras, fue la de Monte Chanic. Nosotros conocíamos a Monte Chanic por los vinos nada más. Y al empezar a averiguar, bueno, ¿quiénes son los líderes del vino en México? Encontramos a Hans Backhoff. El señor Hans decidió emprender en Ensenada y empezar a dedicarse a hacer vino. Uno de los primeros que entonces sí podíamos decir que estaba loco, porque eso fue hace más de 30 años, tiene más de 30 años Monte Chanic, y no nada más quería hacer vino mexicano, sino quería hacer buen vino mexicano, quería escalar ahí lo que Domecq hacía en volumen, porque Domecq, quien no lo recuerde, hace muchísimos años, Domecq no que tuviera el monopolio, pero manejaba un volumen brutal de vino mexicano. Manejaban pipas y pipas y pipas y pipas de vino, generalmente de volumen y de una calidad no excelente. Y Hans Backhoff lo que dijo es, yo quiero hacer un vino mexicano excelente. Y se puso manos a la obra y la gente lo tildaba de excéntrico, por decirlo menos, y lo logró. A base de estar picando y picando y picando piedra y de estar sembrando, arrancando, sembrando, probando, poniendo en barrica, barrica nueva, usada y haciendo 1000 experimentos que además nada más se pueden hacer cada año con lo que la naturaleza te da, hizo
El Gran Ricardo. El Gran Ricardo a mí se me hace la culminación del sueño de un soñador mexicano que creyó que allá en el desierto se podían hacer grandes cosas y venderse además arriba de 1,000 pesos. Obviamente no entonces por la inflación, pero es más o menos lo que cuesta una botella de Gran Ricardo, que es uno de los 3 o 4 mejores vinos que se hacen en México. Ahora la bodega está en manos de su hijo, que es también una historia de éxito, nada más la del hijo, porque pues Hans, hijo, nació dentro de esta locura que tenía su padre por hacer grande vino. Él vio crecer todo el proyecto, él vio cómo florecía además alrededor de Monte Chanic, que se empezaron a poner bodegas, unas ya existían, otras no, pero les crecieron vecinos, híjole, y ahora está plagado aquello cuando entonces uno veía una bodega, luego nada, y luego, ya atrás de esta loma está la siguiente, ¿no? Que también era muy grande. Como Santo Tomás, que también tienen años y años haciendo vino la familia Cosío. Y Hans lo que vino a hacer en el negocio de su padre fue a darle una vitalidad y a llevarla realmente ya con la cabeza, con la visión de un empresario del siglo XXI, a hacer mercadotecnia, a buscar canales comerciales. Y entonces también fue la continuación de un gran sueño en una realidad, además, en pesos y centavos, manejada como una empresa de clase mundial, que es lo que hoy es Monte Chanic. Y hay como esta muchísimas historias que se pueden contar alrededor del estilo de vida, de estos focos que de repente tocamos en México, como los viajes, los vinos, los autos y los relojes, que por cierto en viajes ya no toqué ahorita, pero hay también muchísimas historias de éxito en la hotelería mexicana, lo que ha pasado, por ejemplo, en Puntamita y en toda la Riviera Nayarit. La Riviera Nayarit es una amalgama impresionante de historias de éxito con una visión bien clara de crear un destino que sufrió mucho en 2009 porque se enfocó muchísimo al mercado norteamericano y cuando se nos vino la crisis de los subprime, que ellos no tenían dinero para salir a viajar a México y entonces empezaron a venir menos. Y luego con la crisis de la gripe porcina, le pegó doblemente al mercado de Riviera Nayarit y luego salieron de esta crisis y dijeron tenemos que diversificar. Y uno ahora va a Riviera Nayarit y se encuentra turistas ingleses, rusos, canadienses de Canadá, bajan un montón, obviamente norteamericanos y mucho mexicano. Y es por esta gran estrategia y de crear productos auténticos con muy pocos grandes hoteles de cadena que están sobre todo concentrados en Puntamita, pero que de ahí hacia arriba o hacia abajo, a donde se vaya, se encuentran productos como San Pancho, que es muy diferente este pueblito, a Sayulita o a Bucerías. Ese es un caso de éxito fenomenal. Bueno, qué decir del de Cancún, que aunque es criticado por la sobreexplotación, porque hay muchísimos cuartos, porque ha acabado con los manglares, una historia de éxito, nos guste o no, y es un referente en el Caribe a nivel mundial. Y entonces del estar encargado de la sección de estilo de vida de líderes mexicanos, donde yo creí que iba a hablar del coche o del gran vino o del gran jet, pues terminé hablando de lo mismo, de las grandes historias de éxito que hay en este país, en la gastronomía, en las cocinas, con los chefs, en el vino, con los enólogos, con los sommeliers, que también hay grandes figuras ahorita en el mundo mexicano. Además, por ejemplo, René Rentería, que es uno de los sommeliers que acabo de mencionar, él ha sido desde hace muchísimos años jurado en concursos de talla internacional allá en Francia. Y ahí está él con su banderita mexicana, representándonos además muy bien. También que los han seguido, invite, cada año regresa y regresa a juzgar a los grandes vinos del mundo. Y entonces sucederá en las siguientes entregas de este podcast que de repente sí doy el ramalazo, el acercar mucho la narración a estos temas de estilo de vida. Una, porque fui editor de estilo de vida y sigo muy pegando a ese mundo del vino y la gastronomía y otra porque hay grandes historias de éxito, igual y no tan grandes como Grupo Modelo, como Telmex, como Infinitum u otras grandes empresas mexicanas,
porque de repente es nada más una cocina. De repente, por ejemplo, Lalo tiene solamente 3 restaurantes, pero dentro de este restaurante hay una gran historia de éxito. O, por ejemplo, José Luis Durán, un chileno que vino a México a hacer unos grandes vinos. Sí, no es la gran bodega, no es ni siquiera Santo Tomás o los vecinos que tiene ahí como Monte Chane que les acabo de contar, pero la suya también es una gran historia de éxito y a eso nos dedicamos, no nada más a los grandes corporativos, porque siento yo que a donde quiera que voltemos cada uno de nosotros e incluso nosotros mismos, tenemos siempre una historia de éxito que contar y hay que saberla reconocer, saber cortarla, inspirarnos e inspirar a otros. Y este éxito se consigue día a día con pequeñas cosas o con grandes cosas, porque yo estoy seguro que de todos estos que les platiqué, hay pequeñas historias intermedias que podrían ser para cualquiera de estos líderes un gran éxito. Por ejemplo, ahorita que les estaba comentando de José Luis Durán. José Luis Durán es un enólogo chileno de Durán Vinicultura. Ya les platiqué hace ratito de el Gran Ricardo, que es uno de los 3 o 4 mejores vinos de México. Otro de los que está ahí entre los 3 o 2 mejores vinos de México es Ícaro, de José Luis Durán, un chileno que vino, aterrizó en México, llegó con Domecq, por cierto, y se quedó aquí en México venturosamente a hacer grandes vinos. La historia de José Luis es una gran historia de éxito y él me contó una muy pequeña historia de éxito que podría ser el de cualquier día de escuela, porque me contó que él no puede, le gusta mucho Pink Floyd y le cuesta mucho trabajo escuchar el lado oscuro de la luna, porque él tenía un examen de algo de química que le tenía miedo y se mató estudiando para ese examen y lo estudió escuchando Dark Side of the Moon de Pink Floyd y le daba vueltas y le daba vueltas al disco mientras escuchaba y ahora lo relaciona mucho un poco con esta experiencia angustiante que es estudiar para un examen muy difícil que venturosamente pasó. Y la historia de José Luis con Dark Side of the Moon es una pequeña historia de éxito porque al final pasó el examen. Y yo creo que todo mundo tenemos una historia de un examen que parecía imposible que lo pasáramos. Y lo pasamos y no nada más lo pasamos, sino con 10. Yo estoy seguro que todo el mundo tenemos una historia de éxito así de pequeña y así con estos ladrillitos se construyen grandes cosas. Bueno, eso ha sido todo por esta entrega del podcast de Líderes Mexicanos. Si siguen escuchando hasta aquí, muchísimas gracias. La siguiente entrega hablaré un poquito, no nada más de teoría de liderazgo, sino con algunos ejemplos claros de lo que es el liderar, por ejemplo, al liderar con miedo y a otros tipos de liderazgo. Un poquito académico, me quiero meter un poquito en el estudio del liderazgo alrededor de ciertas teorías y de ciertos libros que he leído, sobre todo de historia militar, donde el liderazgo es muy claro, donde un general, la gente lo sigue o no en una situación crítica, porque en eso le puede ir la vida, y aterrizándolo, porque yo he visto muchas de las cosas que he leído sobre el liderazgo en historia militar, se puede replicar en la historia de las empresas de todos los días, de cómo uno puede seguir al líder o puede no hacer tanto caso al jefe. Que de eso, por ejemplo, habla mucho nuestro columnista, que escribe cada 15 días los martes, Raciel Sosa, sobre cómo se construyen liderazgos a partir de una posición directiva, que no es lo mismo ser director a ser un líder. Y de eso estaremos tocándolo un poquito en la siguiente entrega de el podcast de Líderes Mexicanos. Los esperamos la próxima semana. Los lunes se sube el podcast. Ahí están ya 3 episodios y los esperamos en el quinto la siguiente semana. Muchísimas gracias por escucharnos.